Bueno, seguimos con casi 9 grados de temperatura en el área metropolitana, son las 11:30 de la mañana. Vamos a charlar del tema sanitario, de lo que se está viviendo puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Tal vez es es obviamente la provincia más grande de la República Argentina, con dos situaciones epidemiológicas distintas. Por un lado, el tema del interior de la provincia y por el otro lado también el conurbano bonaerense, que todos ya sabemos que hemos aprendido a epidemiológicamente hablar de AMBA, área metropolitana. Estamos con Leticia Seriani, que es la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, Leticia, ¿cómo evaluás ya con varios meses de pandemia lo que va viviendo fundamentalmente la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que tenemos un primer momento de la pandemia y del aislamiento muy bueno, que dio muchos resultados y que nos dio resultados que todavía estamos viendo hoy, digamos, y que tiene que ver con una baja letalidad en la provincia y en nuestro país. Tiene que ver con que gracias a este tiempo de aislamiento y esta decisión de un aislamiento temprano nos ha permitido ampliar el sistema de salud, fortalecerlo, incorporar profesionales, avanzar en el estudio de diversas alternativas terapéuticas, trabajar mucho con los municipios para poder llevar adelante estrategias de vigilancia activa. Creo que todo eso se ha logrado durante estos meses y en ese sentido, y en términos de indicadores sanitarios también, nuestros indicadores son buenos. Estamos ahora en un momento, y por eso yo decía, me parece que hay dos momentos, estamos ahora en un momento bastante más complejo, donde sin duda estamos atravesando el peor momento de la pandemia, donde vemos que los casos están aumentando y que se está dando sobre todo, que es lo que nos preocupa, una curva que viene muy acelerada y con una situación de un sistema de salud que, a pesar de todo ese esfuerzo que se hizo y de lo que se ha logrado ampliar, está en una situación delicada en términos de posibilidad de saturación, y que entonces estamos en una instancia donde hay que reevaluar, yo creo que ya hacia mediados de esta semana, cuál es la situación y si podemos seguir en el camino en que estamos o si es necesario volver a retroceder de fase, a restringir la circulación para evitar justamente esa situación de saturación del sistema. Cuando hablamos de la saturación, para traducirlo, digamos, a nuestros oyentes, estamos hablando de la cantidad de camas disponibles, no solo de terapia intensiva, sino también de la de terapia intermedia, ¿no? O de terapia media. En general del sistema estamos hablando de saturación, ¿verdad? Sí, por supuesto que el riesgo de saturación mayor se da en las camas de cuidados intensivos, que son las camas críticas, porque son las que requieren las personas cuya vida está en riesgo, digamos, ¿no? El resto de las camas son camas que están ocupadas por pacientes leves, que a veces están en hospitales o a veces están en centros extrahospitalarios o incluso algunos en sus domicilios. Entonces esas camas son también las que se desocupan más rápido y las que menos riesgo de saturación tienen. Las de cuidados intensivos son camas que se ocupan más tiempo, sí, y que además no pueden ser reemplazadas por otra cama, porque son camas que tienen la disponibilidad de un respirador, digamos, de cierta complejidad que no es fácil de resolver en otro lugar. Está clarísimo. Esas son las camas más críticas. Déjame preguntarte en relación a, digamos, me imagino que el sector más complicado es el conurbano, es decir, más allá de la capital, hablando del AMBA y de tu territorio, es el conurbano bonaerense. ¿Qué pasa en el caso de que esa saturación se llegara a dar? Porque, digamos, todos sabemos que lo que ha pasado en otros países es que el virus se ha corrido hacia el interior de lo que son los conglomerados urbanos y ha empezado a ver, qué sé yo, el caso de Brasil corriéndose al Amazonas, el caso de Estados Unidos corriéndose de las grandes capitales hacia el centro, lo mismo ha pasado en España o en otros países europeos. ¿Hay preocupación de los municipios bonaerenses, en realidad, que habiendo saturación de camas en el conurbano,
comiencen a trasladarse pacientes hacia otros sectores? Sé que hubo alguna complejidad con que los municipios firmaran o adhirieran al convenio para poder trasladar pacientes. ¿Lo han podido resolver eso? Que parece a veces muy injusto, ¿no? Uno dice, somos todos argentinos, pero bueno, se entiende el miedo también a veces, ¿no? Sí, hay dos situaciones bien distintas. Por un lado está el convenio con la provincia para los centros extrahospitalarios. Bien. Que ese es un convenio que la provincia propone, que los municipios firmen de forma voluntaria para poder transferirles un dinero, que son 2.000 pesos diarios por cada cama que tengan en ese centro extrahospitalario. Es una forma de acompañar a los municipios económicamente para que puedan sostener esos centros. Uh-huh. Ese convenio lo que implica es que lo han firmado por otro lado la mayoría de los municipios, pero lo que implica es que los pacientes que ingresen a los centros extrahospitalarios tienen que estar registrados en el sistema de derivaciones de la provincia. Bien. No necesariamente quiere decir que se vaya a derivar pacientes de una jurisdicción a otra, aunque nosotros entendemos que el sistema de salud tiene que ser solidario y aunque esto es algo que sucede todos los días hay pacientes que se trasladan de una jurisdicción a otra, pasaba antes de la pandemia y seguirá pasando. De hecho, seguramente todos sabemos, por ejemplo, de niños o niñas que vienen de otras provincias a atenderse en el Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Eso es algo que pasa y que a nadie le llama la atención. Lo que pasa es que se da junto con, en el marco de la pandemia, una situación de mucha estigmatización y también de cierto uso político, me parece, de esta situación y de lo que el convenio proponía, que en realidad tenía más que ver con acompañar a los municipios que con una cuestión de derivar pacientes. Eso respecto a los centros extrahospitalarios. Por otro lado está el sistema de salud, los hospitales que forman parte de una red, que es así, que debe ser así y que nosotros queremos fortalecer esa red, y que en el marco de la pandemia implica, por supuesto, la posibilidad de compensar camas en otros lugares cuando falten en algunos municipios, pero que de todas maneras hay que entender que un paciente que está en una situación de requerir una cama de cuidados intensivos es un paciente que muy probablemente no pueda ser trasladado, claro, porque su situación sanitaria no permite un traslado de kilómetros en una ambulancia, y por eso es que es muy difícil cuando el sistema de salud llega a una situación de una ocupación de un 70-80%, es muy difícil pensar en que eso se puede resolver mediante derivaciones. Y por otro lado también sucede, como vos bien decías, que el virus se mueve y que una vez que, digamos, nosotros ya estamos viendo brotes en municipios del interior de la provincia, cuando antes estaban concentrados en el conurbano. Uh-huh. Pero además cuando el sistema de salud colapsa, probablemente empieza a colapsar por el conurbano, pero eso rápidamente se traslada a otras jurisdicciones, porque además, por supuesto que los municipios fuera del AMBA son los que tienen una infraestructura hospitalaria más pequeña por la cantidad de habitantes que tienen. Claro. Entonces tienen menos camas disponibles también. Claro. Es muy difícil pensar que va a saturar el sistema de salud del AMBA y no va a saturar el sistema de salud en el resto de la provincia. Uh-huh. ¿Cuáles son los focos que más preocupan hoy, además del AMBA, en la provincia de Buenos Aires? Y tenemos algunos municipios que venimos siguiendo de cerca, que están en situaciones complicadas. General Pueyrredón es un caso, lo estuvo Olavarría en algún momento, ahora está un poquito más tranquilo, pero igual venimos monitoreando mucho esa situación. Hay algunos brotes que se empiezan a dar en municipios, sobre todo vinculados o al traslado de personal esencial que cumple tareas, que trabaja, personal de seguridad, médicos que trabajan en el AMBA y que regresan a sus municipios y sin saberlo están llevando el virus. Claro. Y después, bueno, tenemos, por ejemplo, en el caso de General Pueyrredón se da una combinación de situaciones que están teniendo muchos casos, muchos de ellos sin nexo, digamos, lo cual muestra que habría un comienzo de circulación comunitaria y que es un municipio muy grande con mucha población y que eso también complica un poco más la situación. Pero empezamos a ver focos en muchos municipios, la verdad. Leticia, déjame preguntarte un poco por la previsión a futuro. Ya viste que cuesta mucho hablar a veces porque ustedes están trabajando en el día a día y eso se entiende. Ahora, estamos ya casi en agosto y uno entiende que en septiembre, bueno, va a empezar a hacer un poco más de calor, de que la gente va a tener un poco más de ganas de salir. Uno entiende también que se van acercando ya estando en septiembre las fiestas, que la gente va a empezar a querer moverse por el país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está previsto de alguna manera, y por el temor que justamente generan las jurisdicciones, qué sé yo, me imagino, no sé, la provincia de La Pampa no queriendo que gente de la provincia de Buenos Aires pase
por la Pampa por el temor que esto genera. Por ejemplo, Ujú. ¿están previendo el hecho de testeos más rápidos, testeos de alguna manera express, como para que cuando esto empiece a abrirse la gente viaje o se mueva con seguridad por la Argentina? El problema es que no hay disponible una técnica semejante, digamos. Lo que hay en términos de test rápidos son test que nosotros hemos intentado validar, hemos probado todos los que había disponibles con la idea de poder adquirirlos desde la provincia, pero que tienen una sensibilidad debajo del 60%, o sea que son de muy... Claro. Es una sensibilidad muy baja que no nos permitiría tomar decisiones y hoy por hoy no hay nada disponible que nos permita ese test rápido o instantáneo de tener el resultado en el momento. Sí tenemos con los distintos isotérmicos, digamos, que se han hecho, que son a través del hisopado, pero que acortan una parte del proceso y que requieren entonces menos tiempo de procesamiento de esas muestras, pero que de todas maneras es una técnica de diagnóstico que requiere de un laboratorio de bioquímicos y de 4 horas de procesamiento de una muestra. Eso es todo lo que hoy hay disponible como para poder acortar los tiempos de los resultados. Lamentablemente no hay en ningún lado disponible ninguna herramienta diagnóstica que nos permita tener resultados instantáneos por el momento. La verdad que yo te agradezco muchísimo, digamos, esta comunicación, porque uno va derribando como mitos, y ustedes que están Totalmente. en la gestión, el día a día, le vamos diciendo a la gente, bueno, mirá, esto va por acá. Respecto a la vacuna, ¿cuál es la información que hoy se tiene desde el Estado argentino o desde la provincia de Buenos Aires? ¿De qué tiempos, de qué plazos podemos hablar como para que empiecen, aunque no te digo masivamente, pero las primeras dosis a llegar a la Argentina? ¿Marzo del año que viene, abril del año que viene? ¿De cuándo estamos hablando? Sí, yo no podría poner un plazo. Hay que tener en cuenta que la verdad es que la pandemia también ha demostrado la gran capacidad que tiene el sistema científico, el de nuestro país y el sistema científico internacional, porque el desarrollo de una vacuna suele demorar en un contexto normal, digamos, años de pruebas, de desarrollo, de ensayos. La verdad que estemos pudiendo hablar de la posibilidad de una vacuna con un virus que se conoce hace menos de un año es un gran avance del sistema científico, que me parece que de todas maneras hay que ser muy prudentes por esto que decíamos. La verdad es que son procesos muy largos que además no tiene que ver solamente con comprobar, digamos, que la vacuna sea efectiva, sino después con que van a estar todos los países del mundo queriendo adquirir esa vacuna, y entonces la capacidad de producción de esa vacuna va a tener que ser enorme para que todos podamos hacernos de ese recurso, vacuna. Sí, de ese recurso, exactamente. Entonces es un escenario complejo que es, digamos, la verdad es que es optimista en términos de que existen no solamente una, hay varias vacunas que se están probando y nosotros desde la provincia y también desde el país se viene conversando con todos los laboratorios que están haciendo ese trabajo de investigación para poder desarrollarla, para poder rápidamente, en cuanto esté disponible, colaborar con el avance científico y con finalmente tener esa vacuna, y en el sentido de poder ir probando en los contextos adecuados si la vacuna sirve, pero que yo creo que sí, no va a ser antes del año que viene seguramente, y por eso también es que hay que reforzar muchísimo todas las otras medidas que tenemos, que son las que hoy por hoy sabemos que son efectivas y que existen, que es el aislamiento, es el no salir, el quedarse en casa, las medidas de prevención y de cuidado, el lavado de manos, la higiene respiratoria, digamos. Eso es lo único que hoy hay disponible. No hay un tratamiento masivo, no hay una vacuna, así que lo único que vamos a hacer son esas otras medidas que además tienen comprobada eficacia porque es lo que ha resultado en otros lugares del mundo. Así que hay que seguir, más allá de, por supuesto, hacer todo lo posible para que la vacuna finalmente esté, seguir incentivando esas otras medidas de cuidado que las tenemos muy a mano y que las estamos desaprovechando con todo el riesgo que eso implica. 100% de acuerdo. Le doy la última a mi compañero que está vía Skype, como corresponde. Soy una sola persona aquí en el estudio. Estoy yo solito. No sabes cómo extraño, viste, las mañanas de 5 o 6 personas tomando mate, o sea, pero bueno, no queda otra. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos, pero bueno, que es necesario sostenerlo. Totalmente. Augusto, podés preguntarle a Leticia Seriani. Leticia, buen día. Buen día.
Te quiero consultar justamente por un fenómeno que se ha visto y se va repitiendo en esta pandemia, que es un poco por el miedo que tiene la gente, el hecho de estigmatizar a las personas que han tenido, que tienen COVID-19, o también por ahí que te pasa que de última estás en el supermercado, fuiste a comprar, estornudaste, tosiste y la gente medio que te mira mal. Quería preguntarte si ustedes ven un aumento de esta cuestión en cuanto al temor de la gente o si es algo que ha ido aplacando. Y también me gustaría repasar qué es lo que tiene que hacer alguien que tiene síntomas, cómo tiene que manejarse para justamente poder tener un diagnóstico o poder hacerse un hisopado. Sí, bueno, respecto a la estigmatización, yo creo que en el marco de la pandemia se ven o se ponen de relieve conductas que ya existían previamente, y en ese sentido creo que somos una sociedad, por un lado, muy solidaria y que hay mucha gente que ha comprendido la importancia del cuidado personal, pero puesto en términos colectivos, de entender que cuando uno se cuida, está cuidando a otros. Me parece que la gran mayoría de la población lo ha entendido. Por supuesto que siempre aparecen situaciones de gente que estigmatiza, incluso que expresa con mucha violencia esta estigmatización, porque hemos visto situaciones donde se ha llegado a actos de violencia. Me parece que para nada es una situación generalizada, ni que uno pueda, digamos, resaltar eso por sobre otras cuestiones que están pasando, pero efectivamente hay cierto grado de estigmatización de las personas que se enferman y también de aquellos que trabajan, ¿no? Con personas enfermas. Digo, hemos visto situaciones contra personal de salud, de vecinos que no querían que se queden viviendo en donde viven por estar en contacto con personas enfermas. Estas situaciones aparecen, yo no creo que sean la regla, sino más bien la excepción. Y a veces fogoneada también por algunos medios de comunicación, por algunos dirigentes también, como cuando hablábamos recién de esto de la derivación de pacientes, que bueno, cuando un intendente dice que no va a recibir pacientes con COVID porque eso pone en riesgo al municipio, desconociendo en el marco del cuidado en el que se hace un traslado de un paciente, de alguna manera está incentivando cierto temor y cierta estigmatización, cierto odio hacia aquellos que se contagian, como si contagiarse fuera una decisión, ¿no? Sí, totalmente. Y por otro lado, respecto al otro que me preguntabas, en la provincia de Buenos Aires, si una persona tiene síntomas, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el sistema de salud. Esto es, a través del 148, que es la línea de atención telefónica que tenemos en la provincia para resolver estas cosas, pero también a través de otros dispositivos que existen mucho más comunitarios o mucho más locales, como son los centros de salud que hay en todos los municipios, incluso los hospitales, digamos. Es importante que una persona que tiene síntomas pueda acceder al diagnóstico, eso es lo más importante, y en ese sentido entonces está disponible desde el 148, que es de comunicación telefónica y que es el mejor método porque evita que uno se esté trasladando, pero también en muchos barrios funciona el vínculo con el centro de salud, con la salita, que es donde se conocen ya los equipos y demás, y que también han generado algunas estrategias para estar en contacto con la gente cuando sean estas situaciones. Y después venimos trabajando muy fuerte con los detectar, con la vigilancia activa, así que también hay mucha presencia para resolver esos casos en los territorios. Así que esa es otra vía también de acceso, digamos, al diagnóstico. Leticia, te agradezco mucho por estos minutos y si me permitís te hago la última para no escaparle a una situación política. ¿Cómo encontraron ustedes el sistema sanitario de la provincia? ¿Se puede decir que era un sistema que estaba deprimido, que era un sistema que estaba muy, muy mal, era un sistema que podía resistir esta pandemia y ustedes lo mejoraron? ¿Podés hacer una evaluación respecto a eso? Sí, claro. A ver, el sistema de salud de todo nuestro país, particularmente el de la provincia de Buenos Aires, tiene una historia de mucha fragmentación, con actores muy distintos y con distintos intereses, digamos, y eso es una cuestión histórica, una configuración histórica del campo de la salud en el país y en la provincia de Buenos Aires. En particular en la provincia, yo creo que a esa historia de fragmentación del sistema y de abandono del sistema se ha sumado que los últimos 4 años hubo una política abierta de desinterés, de desinversión
Y una prueba de esto es que nosotros asumimos en el ministerio con un brote de sarampión que había arrancado en septiembre del 2019, que estaba totalmente descontrolado y que rápidamente en 2-3 meses de gestión pudimos controlar ese brote. Entonces claramente no había una decisión sanitaria de abordar de esta manera estas problemáticas de salud. Lo mismo respecto al dengue. Llegamos al ministerio y nos encontramos con ambulancias que estaban listas para ser entregadas a municipios y que estaban abandonadas en un depósito, vacunas, digamos. Eso da cuenta de un gran desinterés y que claramente en los últimos 4 años la salud no había estado en la agenda política del gobierno. Creo que de todas maneras también hay que decir que tenemos un sistema de salud con todas las falencias que yo remarcaba, pero también con profesionales de salud que son motivo de orgullo, claro, o que deberían ser motivo de orgullo, porque tenemos personal de salud muy formado, que tiene la camiseta puesta del sistema público, que defiende la salud pública, y que eso fue fundamental para que nosotros ahora podamos estar en la situación en que estamos, que sin duda si no se hubiera hecho la inversión que se hizo estos últimos meses, nuestro sistema de salud hubiera colapsado hacia comienzos de julio, entonces hoy estaríamos hablando de otra cosa. Y por eso fue necesario el gran esfuerzo que la provincia hizo para invertir y fortalecer el sistema de salud, pero que sí contamos con equipos de salud y con profesionales que los encontramos dispuestos, no solamente en los hospitales, sino también dentro del ministerio. La verdad que equipos de salud de programas que habían estado durante 4 años sin actividad y que estaban sumamente dispuestos y comprometidos para asumir las tareas que nosotros queremos asumir y que tenemos la decisión de hacerlo. Así que me parece que hay como, por supuesto, una historia de un sistema de salud con cosas buenas y cosas malas, 4 años de mucho abandono y bueno, y una pandemia que nos corrió un poco la agenda a todos porque sí, nadie se imaginaba que esta iba a ser la situación, pero a la que estamos enfrentando y que luego, una vez que esto pase, vamos a poder retomar esa agenda sanitaria y los objetivos con los que encaramos la gestión, que tienen que ver con transformar definitivamente el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, gracias por estos minutos con Radio Sónica, con el arranque. Te mando un abrazo grande, fuiste muy atenta, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo muy grande. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Augusto, la exprimimos a la funcionaria hoy, ¿eh? Contestó absolutamente todo. La verdad que estuvo muy bueno. Todo, contestó todo. Y es importante esta última pregunta que yo le hice, porque a veces uno mismo también, porque está cansado de la cuarentena, que nos pasa a todos, es una cuestión de traslado y, digamos, emocional conjunto, dice, che, bueno, ¿esto cuándo se va a terminar? Pero vos fíjate lo que nos decía Leticia, que vos podés creer o no podés creer, o uno puede creer o no puedes creer. Pero ella está diciendo, digamos que durante los últimos 4 años, sin ponerle el símbolo de gestión política, si querés, ideológica, de que había otro gobierno, pero está contando situaciones objetivas de, digamos, cómo se encontró el sistema. Y si efectivamente viene esta pandemia y vos no podés reforzar en 3, 4, 5 meses, a lo mejor hoy hubiésemos estado, pero verdaderamente en otra situación de colapso en la provincia de Buenos Aires. No te hablo en la capital, porque a lo mejor la capital tiene otros recursos, la capital viene con, digamos, no sé si la palabra es que los ciudadanos son más exigentes a la hora de pedir ciertas cosas, no sé, tal vez estoy diciendo algo que no corresponde, pero me parece que en la provincia se notaba que había como una situación de desinversión y de complicación en el sistema sanitario. ¿Y cómo te hubiese agarrado esta pandemia si, más allá del sistema sanitario roto, que también hay que decirlo, porque si querés no hacerlo en 4 años y más allá también, digamos, porque un problema no se desarregla en 4 años a nivel institucional ni se arregla en 4 años, pero creo que la provincia estaba en un déficit, en una situación complicada. Y me da la sensación de que, digamos, este tiempo de cuarentena ayudó muchísimo, más que a la capital, que está bien, que se hizo también, porque es todo un área metropolitana, se ayudó mucho a la provincia con este tiempo, para poder contener. Y me parece que mirándolo así, digamos, en el sistema macro y con el diario del día después, uno tiene que empezar a bajar un poquito la ansiedad y decir, che, ¿y por qué tanto tiempo? Y bueno, porque si no hubieses tenido un colapso del sistema y una cantidad de muertes que a lo mejor hubiésemos estado, digamos, con otra visión hoy, ¿no?, de lo que se hizo. Esto como para poner un poco de paños de
paños fríos al sistema, ¿no? A lo que uno dice en el día a día por el cansancio o el hastío de la cuarentena. Sí, claro, poner blanco sobre negro, digamos, Maxi, ¿no? Es así. Bueno, Augusto, te doy la última para poder despedirnos. Bueno, voy con una deportiva, Maxi, porque la semana pasada te comentaba que Mike Tyson, uno de los boxeadores más importantes que tuvo la historia del pugilismo a finales de los 80 y principios de los 90, va a volver a pelear luego de 15 años después de haberse retirado, y lo va a hacer frente a otro gran nombre y otro gran campeón como Roy Jones Jr., en un evento especial que se va a transmitir desde California el próximo 12 de septiembre. Ya se empezaron a conocer algunos de los detalles del combate de 8 asaltos que van a hacer estas dos superestrellas del boxeo. Hay que decir que también se conocieron algunas de las reglas. Ni Tyson ni Roy Jones Jr. van a llevar protectores en la cabeza. Van a usar guantes de 12 onzas, que son más grandes que los guantes que normalmente se utilizan en los combates de boxeo. Y además hay que decir que no va a haber jueces presentes para anotar el puntaje de cada round. Esto es algo lógicamente atípico, porque siempre hay 3 jueces en el caso del boxeo profesional que van llevando las tarjetas, como se dice normalmente